Hoy tenemos una conversación de vanguardia. Conversaciones de vanguardia son esas donde yo siento que cuando conversas con esa persona o con esas personas, tu mentalidad se expande, tu conciencia se expande. Incluso fisiológicamente, cómo te sientes, tu estado emocional también cambia para bien. O sea, conversaciones de vanguardia te hacen evolucionar, avanzar. Y no son estas conversaciones que a veces tú dices, estuve una hora hablando de otros, hablando de chisme, hablando de qué, de tonteras que no significaron absolutamente nada que nutriera mi mente. Y conversar con este gran invitado, Aldo Cívico, sobre negociación, el poder de persuasión, vibración para poder nosotros tener conversaciones difíciles, complejas. ¿Quién no necesita eso? Ha sido negociador del gobierno de Colombia, o sea, en intermediación entre el gobierno de Colombia y el ELN en esos conflictos bélicos armados que Colombia ha tenido que negociar a través de la paz. Es un experto en negociación, es un coach totalmente holístico y la verdad que tiene una trayectoria fascinante. Italiano de nacimiento, vive ahora en Medellín, Colombia, hace unos cuantos años, y tengo que agradecer a los miembros de nuestro Influencer Circle porque en realidad esta conversación que estamos poniendo totalmente de forma generosa y gratuita a disposición de nuestra tribu y nuestra comunidad fue una masterclass exclusiva en directo para los miembros de nuestro Influencer Circle. Por cierto que yo llevo el pin acá del Influencer Circle y que es nuestro programa élite. ¿Por qué? Élite no porque sea exclusivo, es inclusivo, pero es élite porque es todo un año de formación, es todo un año de seguimiento, de acompañamiento, tanto individual como grupal, con expertos en todas las áreas del desarrollo evolutivo de un ser humano. Entonces, para mí compartir algo tan preciado que yo le llamo la joya de todo lo que ofrecemos como soluciones desde Cala Group y Fundación Ismael Cala a la humanidad, realmente es un regalo. Aldo dejó a todos nosotros con una tarea por hacer. Y es que todos los seres humanos, cuando elevamos nuestra vibración, cuando creamos relaciones ganar-ganar, nos va mejor en la vida. Aún en situaciones difíciles, donde haya hostilidad, donde haya agresión por parte de un socio, pareja, amigos, colegas. Entonces, te recomiendo quedarte ahí escuchándome o viéndome en el canal de YouTube. En caso de que estés en YouTube, por favor, ¿ya estás suscrito? Ahí, aprieta el botoncito de suscripción si estás en YouTube y si me estás escuchando, visita nuestro canal de YouTube porque con la imagen vas a poder disfrutar también de los videos, extractos de conferencias, viajes por el mundo, documentales, entrevistas, de todo un poco y totalmente gratuito. Busca en YouTube Ismael Cala, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si esta conversación te gusta, lo único que te pido es que la viralices. Se la mandes a 3, 4, 5 de tus amigos y seres queridos. Ahora sí, vamos a escuchar la primera parte de esta conversación, de este masterclass con Aldo Cívico, como parte de nuestro programa del Influencer Circle. Nuestro invitado de esta masterclass, siendo un privilegio que sea un episodio además donde los miembros del círculo de influencia están teniendo la oportunidad de escucharlo e interactuar con Aldo en directo en una conversación de vanguardia. Es Aldo Cívico, autor, conferencista, mentor de liderazgo. Durante más de 25 años, Aldo Cívico se ha dedicado con pasión a los temas del cambio. Ha sido un buscador curioso e incansable de los caminos que facilitan la transformación de condiciones personales y colectivas que necesitan sanación e invitan a la trascendencia. Como periodista, posteriormente como etnógrafo y antropólogo, y en la actualidad como un mentor de líderes, Aldo ha sido consciente de que tras el sufrimiento hay una llamada a la innovación y a la generación de posibilidades nuevas e inesperadas. Desde que era adolescente, se une al movimiento antimafia en Italia, una experiencia enriquecedora que le enseña la importancia de tener en cuenta las dinámicas de sistemas y fenómenos complejos para analizarlos desde diferentes perspectivas. En los 2000 se muda a Nueva York para cursar el doctorado en antropología en Columbia University y en 2007 se convierte en el director del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales.
También en esa década, 2001, comienza su trabajo etnográfico vanguardista en Colombia y se convierte en facilitador de los diálogos para el cese al fuego con el grupo guerrillero del ELN durante el gobierno de Álvaro Uribe. En la última década, Aldo se ha dedicado a acompañar a líderes empresariales y a equipos de ejecutivos en su desarrollo. Ha asesorado a empresas como Shell, United Lex, Suramérica y a líderes como Carlos Slim, Bill Clinton, Romano Prodi, el actor Forrest Whitaker y el cantante Juanes. Hoy se desempeña también como miembro de la Junta del Holding de Ciencia y Tecnología Tech Innovation Group. De más está decir que este es un resumen de todo el aval que tiene Aldo, y la verdad es una persona con una grandeza y al mismo tiempo una humildad increíble, y es la gente que de verdad a mí me gusta conocer y a la que llamo grandes por todo el bagaje, la experiencia que tienen y la sencillez a la hora de mostrarse ante ti, de presentarse, de compartir de una forma tan altruista y generosa su sabiduría. Entonces, el tema de la negociación para mí es tan importante porque además trabajé en CNN en español por tantos años y vi lo que implicaba trabajar con diplomacia y política internacional y el cuidado que había que tener para no desatar una crisis diplomática entre países o entre gobiernos simplemente por inferir algún comentario o desbalancear la agenda editorial. Entonces, Aldo, bienvenido al círculo de influencia. Este es un círculo de gente muy poderosa, de unos espíritus grandiosos y una influencia a nivel corporativo, a nivel de organizaciones sin fines de lucro, como líderes sociales. Y tenerte a ti con nosotros es un lujo, es un privilegio. Así que te escuchamos. Bienvenido. Ismael, muchísimas gracias. Es un honor tremendo, maravilloso estar aquí contigo, estar acá con los miembros de los Inner Circles. Además, muy recientemente con Ismael estuvimos juntos en República Dominicana y pudo ver los efectos del Influencer Circle porque María vivió la experiencia de la transformación y lo que vivimos en República Dominicana fue un fruto de esta experiencia. Entonces, es un honor de verdad que podemos compartir esta hora juntos. Molto piacere di essere qua. Il piacere è mio. Es lo único que tengo de italiano. Me encanta Italia y tú naciste en Italia, eres italiano, sin embargo, hablas un español perfecto, extraordinario y vives en Colombia. Así que para nuestros amigos colombianos, tienen Aldo Cívico en Colombia, lo tienen muy cerca. Mira, yo quiero empezar hablando de qué es negociación, porque nosotros escuchamos el tema de negociación, resolución de conflictos, pero desde tu experiencia y tus estudios, ¿qué es negociación y por qué sería tan importante para nosotros, si bien no somos y seremos todos expertos en negociación, por lo menos dominar el ABC que en nuestro día a día nos ayude a resolver más fácilmente conflictos? Mira, Ismael, te lo resumo con una frase, ¿no? Porque en el fondo obtenemos en la vida lo que negociamos. La negociación es una dinámica permanente. Desde la familia, cuando decidimos con dónde vamos a pasar el fin de semana, en qué restaurantes vamos a comer, qué película vamos a ver en Netflix, hasta las cosas mucho más complejas que pueden involucrar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es un ejercicio de persuasión, es un ejercicio de claridad, de comunicación que es permanente. Y yo te diría que es un ejercicio también para lograr, por un lado, los objetivos que para nosotros son importantes, pero yo diría que hoy siempre más, porque vivimos en un mundo que es complejo, que es siempre más interdependiente, donde ya no hay linealidad y donde estamos todos muy conectados, es también preocuparnos o por lo menos tener presente, tener en cuenta cuáles son los objetivos del otro. Y yo diría que una negociación exitosa es la negociación que no solamente se enfoca en mis necesidades, en mi interés, que es importante, sino al mismo tiempo también en la necesidad, en el interés del otro. Cuando logramos hacer eso, nos volvemos primero somos absolutamente influentes y segundo, logramos de verdad resultados que son permanentes en el tiempo. Entonces es un arte, yo diría que es un arte que tiene, como cada arte, tiene su técnica, pero es un arte porque tiene que ver con la creación, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la intuición y con la capacidad de conectarse con sí mismos y con las necesidades, los deseos y los sueños también de los otros, de los demás. Me encanta el tema de la negociación y que tú nos explores incluso a través de tus experiencias, porque yo reconozco
que por mucho tiempo yo era uno de esos que evitaba las conversaciones difíciles, que no sentía capacidad de confrontar de una forma firme y amorosa, exponer mi desacuerdo e incluso poder hacer nuevos límites con las personas a todo nivel, pareja, familia, colegas de trabajo o incluso jefes. Y cuento esto porque como todo o casi todo en la vida es aprendible y enseñable, si alguien se siente que no sabe negociar, se puede aprender. Y les digo, ¿por qué? Porque mi último contrato de CNN, que creo que ustedes algunos ya han escuchado la historia, yo hice el ejercicio de decir, no voy a permitir que nadie más negocie esto. Aunque sea la única vez que negocie mi valor, yo tengo que saber que yo voy a aprender a negociar mi valor. Y me leí 3 libros de negociación y me preparé y seguí las técnicas que los libros decían y lo que mi intuición y mi corazón me dijeron. Y créeme, Aldo, que tuve una satisfacción tan grande de decir, wow, yo sí pude hacer una negociación que aparentemente era conflictiva y donde yo era el pequeñito en la gran transnacional y salí satisfecho. Y luego como emprendedor he tenido que aprender a despedir a personas, a llamar a personas y decirles, ¿sabes qué? Tu aptitud es buena, pero tu actitud es pésima y no es parte de esta cultura, de esta tribu. Podemos llegar a acuerdos, podemos negociar ciertas cosas donde tú estés feliz, pero también nosotros felices. Entonces es algo que he tenido con el tiempo que ir rompiendo límites para poder seguir creciendo como líder. Y yo sé que tú has dicho que tras el sufrimiento, porque lo tengo anotado aquí, me parece genial, que tras el sufrimiento hay una llamada a la generación de nuevas posibilidades. Y mi pregunta es, ¿cómo ver o cómo encontrar esas nuevas posibilidades cuando nosotros sentimos que estamos inmersos en las famosas crisis? Ismael, primero que todo, quiero decirte que estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, que muchas veces el método que tenemos para resolver conflictos es evitarlo, esperando que se resuelva solo. Y nos toca involucrarnos solo cuando ya llega a una intensidad donde no lo podemos evitar y ya se vuelve hasta más difícil. Entonces es un proceso de desarrollo hasta personal, ¿no? De conocerse, de encontrar el método de cada uno, de negociar. No todos somos alfas, no todos queremos ser alfa necesariamente, ¿verdad? Hay varias formas de poder hacer negociación y entonces uno tiene que conocerse y superar algunos obstáculos. Entonces me gustó mucho lo que tú dices. Mira, con respecto a eso del sufrimiento, yo he aprendido en mi propia experiencia entender que el sufrimiento no es un problema, no es un bloqueo necesariamente, sino que es una invitación porque detrás del sufrimiento hay algo nuevo que quiere ser generado, ¿sí? Esconde, máscara una posibilidad que aún no logro ver. Entonces sufro porque estoy en la oscuridad, estoy en la incertidumbre, estoy en el no sentido. Pero si uno se queda en el sufrimiento, del sufrimiento muy fácilmente pasa a la miseria, ¿sí? Porque tú pasas de emociones muy limitantes que pueden ser el celo, la rabia, el resentimiento, la envidia, pasa a una depresión y de la depresión puedes pasar a una desesperación, que es casi una forma de agonía, y finalmente vas en un entumecimiento, ¿sí? Te bloqueas totalmente. Entonces, si nosotros nos quedamos en estado de sufrimiento, en realidad, hasta desde el punto de vista del sistema nervioso del cerebro, nos concentramos en el sistema límbico, nos concentramos en el sistema emocional y allá nos bloqueamos. Y cuando estamos en un bloqueo neuromuscular, no hay nada que fluye. No fluye la energía, no fluyen las ideas, no fluye la creatividad y las posibilidades. Entonces tenemos que reencuadrar la idea del sufrimiento y por ende también la idea del problema o de la crisis que estamos enfrentando. Empezar a ver el sufrimiento como un síntoma de algo que quiere ser despertado, entonces el problema, la crisis, el conflicto como una oportunidad. Entonces cuando yo veo una crisis, cuando yo veo una oportunidad, la mejor manera para abrirme a las posibilidades es la aceptación. Es decir, sí, yo quiero esta situación, no sé dónde me va a llegar, no sé qué tengo que aprender, no sé en qué voy a crecer, pero si yo acepto, puedo empezar a darle un propósito y una intención positiva.
Y cuando yo eso hago, hasta desde el punto de vista neurológico, yo cambio, porque mi sistema nervioso se vuelve a abrir. La corteza prefrontal de mi cerebro se vuelve a ascender y hay una comunicación entre las partes del cerebro que es más fluida. Entonces allá es posible más tranquilidad, es posible la conexión y es posible la creatividad. Por eso, para mí, el sufrimiento solo es un síntoma. Además, lo elegimos, ¿verdad? El dolor no, el dolor nos llega, una muerte, un problema, un despido, un fracaso, son cosas que nos pueden pasar, no elegimos los gobiernos, no elegimos el dólar donde para día por día. El dolor no lo elegimos, pero el sufrimiento sí. Y es porque nos quedamos en una situación de una muy baja vibración. Entonces, no es nada más que una invitación a decir, me tengo que elevar, tengo que crecer para lograr a trascender esta situación. Entonces, es una gran oportunidad de crecimiento y de crear posibilidades. Me encantó esa respuesta y además nos sirve para todo en la vida, porque la vibración desde donde uno está es expansión y en crisis surgen oportunidades, o es contracción total y me quedo cada vez más ahogado en mi percepción de crisis.